Como siempre es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con Pedro Kumamoto. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y de poder llegar a todas las personas que te ven y que te leen. Muchas gracias. Bueno, pues te platico rápidamente de Pedro. Pedro, pues prácticamente es el primer candidato independiente en ganar las elecciones del estado de Jalisco. Él es diputado y representa al Distrito 10. Y bueno, Pedro, la razón de esta entrevista es para prácticamente conocerte y saber cuál fue tu camino para llegar a donde estás, porque actualmente, si no me equivoco, tienes 27 años, ¿no? Sí, así es. Muy joven para el puesto que estás ocupando, definitivamente con mucha responsabilidad en tu espalda, en tus hombros. Y bueno, Pedro, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué meterte al ámbito de la política? Bueno, la respuesta más simple es porque si tú no haces la política, alguien más lo va a hacer por ti, en tu nombre. Y lo que nos hemos dado cuenta es que pues eso no nos ha llevado a ningún buen lugar y creemos que hace falta que más jóvenes, más mujeres, más personas del campo, más deportistas, más personas de la tercera edad participen en la política para que estén mejor representados. Ok, y Pedro, para llegar aquí a donde estás, ¿cómo fue tu camino? Fue un camino de trabajo colaborativo, de trabajo colectivo, fue a través de Wikipolítica, la organización a la que pertenezco, en que nos trazamos como idea cambiar la relación que tiene el ciudadano del Distrito 10 en ese momento con la política. Lo que buscábamos era hacer una buena campaña para demostrarles que no se tienen por qué repetir los mismos vicios de siempre. Y bueno, con base en eso participamos, construimos la campaña pensando en todo momento en que tenía que ser cercana, transparente, austera, honesta, y a partir de eso fue que tomamos la decisión de pues construir primero la colecta de firmas, necesitábamos 5,500, y ya que logramos las firmas, pues hacer una campaña que fuera como la que siempre nos imaginamos, una campaña de nuestros sueños. Oye, Pedro, y hablando de tu campaña, a mí algo que me llamó muchísimo la atención es ahorita este tema que tocas, ¿no? El de las redes sociales. Tú explotaste mucho tu campaña a través de redes sociales. ¿Qué nos puedes decir de este uso de las redes sociales? Pues es un uso, digamos que, de las redes sociales virtuales y analógicas. Es decir, construíamos redes sociales con las personas en la tiendita, en la calle, en el tianguis, platicábamos muchísimo con la gente y eso luego se veía reflejado también en las redes sociales virtuales como Facebook y Twitter. Pero sí hay que dejarlo muy claro, nosotros siempre pensábamos no tanto en el tweet, sino en la relación que después derivaba en un tweet, pero primero era el contacto con la gente. Y Pedro, actualmente, bueno, me acabas de decir que tuviste que recolectar más de 5,000 firmas. ¿Eso fue para postularte? Para poder llegar al registro, es decir, para podernos postular y ya después para poder participar en la elección. Y en todo este proceso, ¿cuál fue el momento, o tuviste algún momento en el que realmente te preguntaste si renunciar a todo esto? Yo creo que más bien todos los días había momentos de cansancio, de frustración, de tristeza, de enojo, de decir, ¿sabes qué? No vemos que lo vayamos a lograr, ¿no? Muchos momentos de pensar que estaba muy alejado o estábamos muy alejados del objetivo. Y lo que te puedo decir es que ayuda mucho tener claro por qué estás haciendo lo que haces. Porque a partir de eso dices, no, bueno, esto es más grande que yo, esto es más importante que mi cansancio, mi tristeza o digamos, la desesperanza que en algunos momentos puedes tener, y eso te hace volverte a meter en el tema, ¿no? Y volver a impulsar la participación. ¿Y cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu principal motivo para levantarte todas las mañanas, Pedro? Yo creo que tiene que ver con cosas muy cercanas como mi familia, como mis amigos, mi novia. Es decir, el poder construir una sociedad en donde ellos puedan tomar el transporte público todos los días sin miedo, donde podamos tener los mejores hospitales públicos, las mejores escuelas públicas. Es decir, es una idea muy fácil y muy simple, que es velar porque la gente que quiero y la gente que no conozco, pero que también pues, hay cariño, puedan tener una mejor calidad de vida. Y es por ahí la idea de estar en la política, porque nos hemos dado cuenta que el patrimonio público ha sido utilizado pues, de manera privada y se ha buscado lucrar con la pobreza y se ha buscado lucrar con todo, ¿no? Corrupción por todos lados. Pero sí se pueden los cambios y precisamente por eso estamos metidos en este proceso, toda la banda que nos acompañamos en este proceso que se llama Wikipolítica, y que en ese sentido pues vamos a seguir haciendo todo lo posible para cambiar cómo se hace la política hoy aquí en México. Pedro,
Competiste contra los principales partidos políticos y les ganaste. Hablamos de PAN, PRI, PRD, por mencionarte algunos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el candidato que se postuló por ellos y tú? Yo creo que habían diferencias, a lo mejor las más como cercanas, que era pues la edad, mi no participación en partidos políticos o en otros procesos, pero pues en todos ellos había gente que valía la pena. O sea, en casi todas las candidatas, porque la mayoría de las punteras eran candidatas, pues eran personas inteligentes, capaces, y me pareció que estuvo muy chido que en la campaña, pues lo que hicimos fue una campaña de contraste sobre, yo creo que teníamos las mejores propuestas, pero nunca fue un tema de, ay, yo soy mejor que este brother o que esta señora, y criticando directamente a la persona, sino en realidad creo que lo que pesó fue nuestra plataforma, nuestros principios, la gente que nos asesoraba, y a partir de eso logramos marcar una distancia. Pero no fue por que a ellos les faltara algo, ni a que nosotros nos sobrara algo en lo personal, sino simplemente que cada quien hizo su trabajo de manera distinta, y eso fue lo que atrajo. Hay una frase que me gusta mucho que dice así: para llegar al éxito, cada quien tiene su definición del éxito, dice, es un camino que recorres solo, pero con la ayuda de muchísimos. Sí. Para financiar tu campaña, Pedro, sabemos que utilizaste algún recurso del gobierno, que fueron 19,000 pesos si no me equivoco, y después todo el apoyo que tuviste de muchísima gente. Pedro, ¿cómo lo hiciste para convencer a esa gente? Era muy fácil y muy complicado al mismo tiempo, porque lo que les decíamos era, si tú me quieres donar, puedes donarme hasta 7,000 pesos, pero no más. O sea, podías donarme 100 pesos o 7,000 pesos. Todo fue en especie, es decir, todo fue a través de que se pagaran playeras, o a través de comprar calcas, o a través de regalarnos, no sé, agua. Pero nada fue, digamos, como dinero en cash para nosotros. Y eso fue muy chido, porque la gente se ha dado cuenta que no estábamos ahí por el dinero, estábamos precisamente por esta misión que tenemos acá. ¿Y cómo se le convencía? Pues tal cual en las reuniones les decía, pues saben que yo no tengo lana, y si quieren ayudarnos a construir esta candidatura, pues pueden ayudarnos a donarnos 100, 50, 200 pesos, lo que crean, con la única condición de que no esperen nada a cambio, ¿no? Que esperen, en todo caso, lo que les acabo de prometer, todo lo que dije, eso lo voy a cumplir, pero nada más. No significa un trabajo, no significa que te voy a echar la mano con algo, no significa nada más que una relación o un interés en que participemos de la mejor forma o de una forma competitiva. Pedro, a mí me llama muchísimo la atención, y eso lo pueden ver en la página de internet de Pedro, que dices que tú renunciaste al 70% de tu sueldo, si Sí. no me equivoco. ¿Eso por qué, Pedro? Bueno, creemos que los funcionarios públicos en México en general, sobre todo los diputados, alcaldes, son sobre remunerados, pensando sobre todo la relación que existe con el salario mínimo. Estamos hablando de 50 salarios mínimos un diputado local. Entonces, pues creemos que debe de haber una declaración clara al respecto de que no puede seguir existiendo un espíritu de privilegios, por un lado, y de austeridad total por el otro lado. Y con ese 70% quincena tras quincena, se financia lo que se llama Fondo Germina, que lo pueden encontrar en fondogermina.mx, y es un fondo que ayuda a organizaciones que participan o que desarrollan procesos de empoderamiento de la sociedad, pedagogía política, participación ciudadana. Y bueno, pues ese fondo cada vez va creciendo. Ahí ya existía una convocatoria, y pues próximamente ya vienen las siguientes. Pedro, te metiste a un ámbito que es muy complicado, es muy complejo. A mí me tocó vivir lo que es el fútbol y sabemos que es muy difícil, no me imagino la política, pero me imagino que tienes que juntarte y rodearte de gente capacitada, gente en la que puedas confiar. ¿Qué es lo que buscas en todas las personas que están aquí en tu oficina? Pues lo que buscaba en lo particular, y lo que buscaba Wikipolítica también como organización, es privilegiar a los mejores perfiles técnicos, pero también a los perfiles éticos, porque no basta con que seas el más trucha para los números, para las leyes, sino también es importante que quien esté aquí esté por convicción. Y pues eso lo hemos logrado. Tenemos yo me atrevería a decir, uno de los equipos más talentosos dentro de una diputación local en el país, y pues definitivamente no pagamos lo que podrían pagar otros, pero sí estamos haciendo las cosas por convicción, y eso es fundamental. Pedro, ¿quiénes han sido tus mentores para llegar a donde estás? El mismo equipo, la misma Wikipolítica, los mismos jóvenes con quienes hemos estado trabajando. Evidentemente siempre hemos recibido consejos de personas públicas o no públicas, pero exitosas,
pero sobre todo ha sido un proceso de trabajo colectivo y en ese sentido hemos crecido mucho en conjunto. Para ti, Pedro, con 27 años estar aquí es un logro maravilloso, pero tú te consideras exitoso, ¿y qué es el éxito para ti? Para mí el éxito tiene que ver con la paz, o qué tan acercado puedes estar con una paz interna. Para mí la paz yo la defino como algo que mucha gente define como felicidad, pero tiene que ver con estar en donde crees que tienes que estar en ese momento y digamos como enfocado en ese momento. Es algo que no siempre lo consigo, casi siempre cuesta mucho trabajo, sobre todo con las dinámicas y la profesión en la que me encuentro, pero ese éxito para mí es quizás lo más importante, y aunque suene extraño, no es necesariamente laboral, sino es un estado anímico personal. Pero en cuanto a la carrera laboral, estoy muy feliz en donde estoy también. Para algunos eso sería éxito también, pero más que por el puesto, sino por las cosas que hemos logrado con el puesto, que eso es lo más importante. Mark Twain tiene una frase que dice así: los 2 días más importantes en la vida de un ser humano son el día en el que naces y el día en el que naces. Me imagino ahorita al verte sonriendo, hablando con tanto entusiasmo, tú naciste para hacer esto, lo que es esa participación ciudadana, ayuda a nuestra gente. ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, decido ser alguien en el ámbito político? ¿Cómo fue ese día? Yo creo que no fue uno solamente, pero yo creo que fue el momento en que dije que me iba a postular para presidente de alumnos en la universidad, bajo la lógica de, pues si no lo hacemos, no lo hago yo, pues quién lo va a hacer y quién, y por otro lado, podemos hacerlo de manera distinta y vale la pena hacer el esfuerzo. Y yo creo que ese fue un momento fundamental, muy importante, a lo mejor muy invisible para mucha gente, pero ahí cambió el chip de muchas cosas que yo pensaba. Ahora, Pedro, ¿en algún momento de tu carrera alguien te ha infundido miedo a dejar de hacer lo que estás haciendo? Quizás la principal persona que hay que convencer que no hay que sentir miedo, pues, soy a mí mismo, y quizás al que podría darle más miedo o podría infundir más miedo sería yo. Y pues claro, hay que hablar con esas partes, los temores siempre son importantes reconocerlos, estudiarlos y a partir de eso pues decirles ahí con permiso, porque pues México nunca se ha cambiado por el miedo, México Claro. siempre se ha cambiado por la esperanza compartida. Claro. Hablas de una inteligencia colectiva. ¿A qué te refieres con ese término, Pedro? En Wikipolítica creemos que el saber que se puede construir a partir de muchas visiones es mucho más completo y sobre todo más trascendental que si una persona técnica hace todas las cosas, porque incluye ya puntos de vista personales, vida, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces nosotros creemos que el conocimiento que se deriva de las experiencias comunes terminan mostrándote más partes de lo que estás viendo. Un ejercicio es que cuando tú pintas de la escuela gestáltica, cuando alguien está pintando un elefante, pues lo pintas de donde lo está viendo, pero si juntas a 6 pintores desde distintas perspectivas del elefante, pues ya no nada más vas a retratar el lomo izquierdo o no nada más vas a retratar la trompa, sino lo que vas a retratar es algo mucho más parecido a lo que es el elefante. Pedro, ¿cuáles han sido libros que te han marcado? Muchísimos libros me han marcado, quizás en la adolescencia de Perfil de José Agustín como una novela que me tocó y me conmovió. Pedro Páramo de Juan Rulfo también fue una novela que me marcó muchísimo. El libro del frío, que es un poemario de Antonio Gamoneda, que es a mi parecer el mejor poeta en español vivo. No sé, muchos libros, pero yo creo que lo que más me ha influenciado no han sido necesariamente lecturas de ciencia política, sino el estar allá afuera y vivir las cosas, y realmente eso es lo que a mí me ha transformado. ¿Y qué valores son los que tú profesas en tu vida, Pedro? Yo creo que, pues evidentemente, la búsqueda del respeto hacia todas las personas y hacia, pues digamos, su forma de vida, la libertad y finalmente la búsqueda de igualdad, es decir, tratar de manera similar a todas las personas, pero también pugnar para que todo el mundo pueda tener un mínimo básico en su vida. ¿Cuál es tu sueño? ¿O ya lo cumpliste? ¿Tienes objetivos más adelante, Pedro? ¿A qué podemos esperar de ti? Tengo sueños que no necesariamente tienen que ver con la vida pública, todos ellos. Me gustaría ser profesor, me gustaría, por otro lado, por ejemplo, correr un maratón,
O sea, tengo otro tipo de sueños que sí están dentro de la política y de la vida pública. Sí me gustaría seguir siendo un servidor público. La verdad es que me ha gustado y me ha llenado de felicidad lo que hemos hecho. Y bueno, finalmente, pues, otros objetivos es que, pues, seguir trabajando, porque es un trabajo constante, para seguir encontrando esto que decía que es la paz interna, construir relaciones fuertes con mi novia, con mi familia, con mis amigos, y bueno, pues yo creo que eso es lo fundamental. Pedro, ya me quedan 2 preguntas para finalizar, y la primera de ellas es: mucha gente pone muchas excusas y pone toda la responsabilidad de sus vidas en el gobierno. El gobierno me tiene que dar una casa digna, me tiene que dar un carro, me tiene que dar educación, me tiene que dar todo esto. Todo esto que tal vez sí es básico para un ciudadano, pero ¿hasta dónde el gobierno tiene la responsabilidad de la vida de una persona? Yo creo que tiene que ver con los servicios públicos mínimos. Es decir, el gobierno no debe de ser considerado como el elemento para que tu empresa pueda funcionar bien o mal, pero si el gobierno hace mal su trabajo, seguramente a las empresas les va a ir mal. No sé si me voy a entender. Claro. Si los reglamentos no están claros, si no se aplica la ley, si por ejemplo la seguridad social no es adecuada, pues entonces sí suceden cosas que no son necesariamente tu responsabilidad. Yo lo que diría es que tenemos que pensar que el gobierno debe de poner un mínimo desde el cual todos tenemos que partir para obtener y construir una vida a partir de lo que deseamos. Pero si, por ejemplo, el gobierno no tiene un mínimo en educación, en salud, en transporte, pues entonces va a ser muy complicado que quienes no nacieron con ciertos privilegios puedan alcanzar esa enorme brecha. Han sucedido casos excepcionales, pero no deberían de ser casos excepcionales. Todas las personas deberían de estar o deberían de tener la posibilidad de cumplir sus sueños. Lo difícil es explicarle o permitirle a alguien que pueda soñar cuando trabaja 8 horas y media, tiene que hacer 4 horas en camión de su casa a donde vive, donde en su casa no hay agua, como en Tlajomulco, por ejemplo, o en otras zonas, partes de la zona metropolitana. Entonces ahí es cuando se complica, y ahí es cuando a mí no me parece que sea tanto un pretexto, sino que el gobierno no hizo bien su trabajo. De ahí en más, los mínimos, ahora sí que nos tocan a nosotros. Esta pregunta es de parte de mi maestra de análisis nacional de nuestro país. Ella dice lo siguiente: ¿cómo le haces, Pedro, cuando es más barato pagar una mordida que realmente llevar todo un proceso legal en cuestión de empresas? ¿Cómo le haces para combatir contra eso? La respuesta más simple tiene que ver con que la mordida es exclusivamente una cuota mensual, anual, semestral, y a la larga siempre termina siendo más costoso que seguir el camino adecuado. Porque tú no sabes cuándo van a regresar a volverte a pedir mordida, tú no sabes de qué tamaño va a ser, no sabes si van a cambiar de inspector, no sabes nada. Entonces, no solamente moralmente me parece que es reprobable la corrupción, sino que incluso hablando pragmáticamente, la corrupción termina saliendo siempre más caro que a quien hace el camino correcto. Evidentemente, en la primera exhibición pareciera que es más barata, pero en realidad termina siendo mucho más costosa socialmente y pragmáticamente. Pedro, ¿tu frase favorita? Por ahora sigue siendo "los muros se caen", que era nuestra frase de campaña. ¡Qué padre! Te comparto la mía y dice así: todos los excesos en la vida son malos excepto uno. ¿Cuál crees que sea? O sea, el amor. Probablemente. ¿Esa es tu respuesta, el amor? Sí, quizás. Para mí, está bien, pero para mí, ser agradecido, Pedro. Ah, qué chido. Y de corazón, muchísimas gracias, Pedro, por darnos un poco de tu tiempo y platicar con todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Maestro, gracias, mucho éxito. Y por último, ¿qué mensaje le quisieras dar a toda tu gente? Pues yo simplemente, de nuevo, agradecerte este espacio, desearles mucho autoconocimiento, claridad, buenos equipos de trabajo y finalmente objetivos claros de por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que a partir de eso lo demás se va dando solito. Pedro Kumamoto, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, nos vemos.